Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nextpanama.com/en vivo. Bueno, conmigo Ángel Calderón, él fue director del Sistema Penitenciario Nacional, ex fiscal auxiliar. Y bueno, primero, ayer se entrevista a un testigo contra el magistrado Víctor Benavides dentro de la cárcel pública de Santiago. Eso se puede hacer, ¿verdad? Bueno, Fernando, en el tema de los privados de libertad, los condenados solamente tienen restringido lo que es su libertad. El resto de los derechos, ellos pueden perfectamente bien hacer uso de ellos y actuar. En estos casos, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos que establece el penal, no hay ningún tipo de objeción. Prueba de ello es que en el pasado se han estado efectuando. Lo interesante es qué tipo de entrevista es la que él va a ejecutar, porque comúnmente lo que se busca son entrevistas con un contenido social para precisamente llevar un mensaje a aquellas personas que se encuentran libres. Si yo mando a un periodista ahora, lo dejan entrevistar. Es decir, si él accede a hacer la entrevista, la puede hacer. No debe haber ningún impedimento, salvo, vuelvo y repito, que esté debidamente ya condenado. Es la única condicionante. ¿Este señor está condenado? Sí, ya él está condenado, por eso es que... Pero te digo, cuando tú haces una entrevista, siempre lo que se busca es que esa entrevista tenga un contenido social, o sea, mande un mensaje hacia el resto de la población y a aquellas personas para que no vean en el delito su forma de existir, claro. O sea, no hagan del delito su forma de existir. O sea, manden el mensaje correcto en cuanto a cómo están ellos, cómo se sienten ellos, qué es lo que ha significado ser un privado de libertad en estos centros penitenciarios y supuestamente esa debe ser la idea. No podemos aportar más allá en cuanto a la naturaleza de lo que se vaya a decir, porque ya eso compete en su debido momento de las autoridades que evalúen esto. Lo que sí te digo es que en el tema de las reglas mínimas de Bancó, te establecen claramente toda una serie de situaciones en cuanto a los privados de libertad que no se deben hacer. Por ejemplo, una de ellas te establece muy claro que tú no puedes someter al privado a este tipo de filmaciones, a exponerlo más allá de lo que no deba, estos que lo sacan en las cámaras, que lo sacan esposado. Todo esto está vedado y está claramente definido en lo que son las reglas mínimas de Bancó en cuanto a los derechos humanos de los privados de libertad. Tú observas no solamente esto que un privado te dé una declaración y haga una serie de acusaciones de esta naturaleza, sino también privados de libertad que han sido expuestos a la opinión pública por una u otra razón que no justifican. Y máxime cuando estas exposiciones a las que son sometidas provienen de los que deben ser los llamados a custodiar que esa situación no se dé. Hoy nos sale el procurador de la administración diciendo no se sabe quién debe investigar al magistrado Pinilla. Y encima no se sabe si este caso de Benavides irá a la Asamblea, bajo qué sistema penal hay que acusarlo. Bueno, existe ahora mismo un debate que ha sido objeto de que varios juristas, varios abogados, expresemos nuestra opinión o nuestro punto de vista en cuanto a lo que es y lo que no es. A ver. Bien, en el derecho existe lo que es el delito continuado y existen otras conductas a las cuales tú tienes que ceñirte a lo que establece la ley. Si la ley que en el 2010 señalaba que las personalidades que se sometan al sistema penal acusatorio o que pasen conforme al distrito judicial donde se aplica a ser juzgado por ese sistema, sí, tiene que ser juzgado por ese sistema. Ejemplo. Tienes el primer lugar donde se implementa el sistema penal acusatorio, Veraguas, Penonomé. Posteriormente, Chitré, Los Santos. Sigue Chiriquí y le competía finalmente con el Distrito Judicial de Panamá. Pero ¿qué pasa en este caso? A ver. En el 2011 es que se implementa que sea en el Distrito Judicial de Panamá para los puestos específicos o personas con un determinado nivel, por temas de la competencia, por temas de la personalidad. En el caso de los magistrados, legisladores,
diputados, que las reglas de la aplicación del sistema penal acusatorio empezarían en el 2011. Exacto. Para atrás, definitivamente lo que te señala es que se sigue por las normas del sistema inquisitivo. Se llama inquisitivo, pero en realidad tienes mayores ventajas en el sistema inquisitivo. Aunque parezca raro, tienes mayores ventajas. Por ejemplo, el caso Víctor Benavides. Para el caso Benavides, si aplicamos esa regla, Sí. porque tengo entendido que ya se ha aplicado, ahora mismo alguien dijo que es que solamente es un concepto. En cuanto a, si no me equivoco, una denuncia que se presentó contra el diputado Pedro Miguel González y en la cual el ponente expuso que bajo las reglas del 2010, porque la denuncia trata sobre hechos ocurridos en el 2009, Exacto. competía entonces El que sistema. se le aplicara el sistema inquisitivo, porque no había entrado en vigencia El sistema el penal. sistema penal acusatorio. Entonces, para otros casos parecidos, similares, entonces se señala que no vamos a aplicar entonces ahora el sistema penal acusatorio. Pero aquí estamos en dos instituciones totalmente distintas. Estos fallos han sido emitidos por la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a ver qué va a decir la Asamblea en cuanto al caso de Benavides, por ser hechos ocurridos antes antes del 2010. Porque esta es otra instancia. La Asamblea Legislativa, por mandato constitucional, tiene otra instancia y vamos a ver cuál es el criterio que ellos aplican. Porque entonces, dependiendo del criterio que ellos aplican, se va a sentar una jurisprudencia. Ok. Y ya dos ya marcan jurisprudencia. Así que sería interesante ver ¿Qué va a cuál es el pasar? análisis de lo que ellos van a interpretar. Y el caso, ¿quién tiene competencia sobre Erasmo Pinilla? O cualquier magistrado del Tribunal Electoral. Mira, debe surtirse el efecto por medio de la Procuraduría de la Administración. Parecido a lo que sucede o lo que sucedió en el año 2010 con una procuradora, Sí. cuando la Procuraduría de la Administración le tocó hacer la investigación y a la Corte Suprema hacer la evaluación de esa investigación. Porque como se habla de que existen algún tipo de vacío, bueno, los vacíos tienen que ser llenados por lo que dice la ley. Porque si tú ves el tema de los magistrados, ya anteriormente, en un fallo que se dio sobre unas actuaciones del Tribunal Electoral, existen sendos recursos que se presentaron que lo actuado por la Corte quedó nulo, lo echaron para atrás. Entonces, aquí es donde tú te preguntas, bueno, ¿qué va a suceder? Además, Fernando, nosotros podemos adelantar con las señas que te mandan. Como abogado, tú puedes hacer un análisis de esos mensajes que te están mandando. Primero que todo, nepotismo en el Tribunal Electoral no estaba regulado. Nepotismo es una figura en la cual para ellos sería una sanción moral. Porque lo que no está en la ley, tú no puedes juzgar, no puedes sancionar sobre lo que no está en la ley. Y si ellos no estaban en ese momento, y no sé si recientemente se hayan adherido o hayan hecho algún tipo de reglamentación para ver lo que es el nepotismo, todos sabemos bien en qué va a terminar eso. No hay pena, no hay ley. No hay ley. Así que ese principio va a ser un principio sacro que todos sabemos que en un momento ese va a ser el final. Bueno. Oye, por último, esto que se le hizo al magistrado Benavides no puede catalogarse como una extorsión. Pudiera pensarse porque las extorsiones pueden ir en varios caminos. Es más, me llama la atención, estuve escuchando, estuve escuchando a esta persona aceptar una participación. Entonces, en el derecho, pecas por omisión, por comisión, y están los grados de participación, lo que se llama autor intelectual, autor material, lo que se te llama el cómplice primario y el cómplice secundario. Entonces, en atención a los grados de complicidad, ahí está claramente una figura establecida, ¿no? En extorsión porque no hay el requerimiento de un efectivo o de un bien a cambio de. Pero nosotros muy bien sabemos que en el derecho existen diferentes maneras de poder, como se dice, extorsionar, doblarle el brazo, quebrarle el brazo a una persona. Yo conozco algo de ti y a cambio de que tú me hagas algo, entonces yo callo. Y si no, entonces empiezo
a soltar poco o todo lo que puedo tener en contra tuya y que sé que te puede perjudicar. Aquí es saludable, Fernando, y muy sano que se haga una investigación. Ok. No excluye ni se busca responsabilidades si es culpable o inocente. Porque la justicia, nuestra justicia, hoy día anda en muleta. A nivel de abogados nos hemos reunido muy preocupados por el tema de lo que es la administración de justicia en Panamá. Y decimos que anda en muleta porque tú tienes 3 poderes que conforman esta estructura que se llama Estado. Exacto. Tú tienes el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 2 de esos poderes son elegidos por sufragio. El otro es la huérfana del Estado. Mientras nosotros tengamos magistrados que son escogidos, ya sea por amiguismo, ya sea por recomendación de un amigo. Sí, no hay diferencia y no hay no vamos a tener una verdadera estructura judicial. Nosotros tenemos que hacer un cambio y tenemos que evolucionar dentro de lo que es la administración de justicia. ¿Y cuál es la justicia que no se critica? Tú observas en los fallos del segundo tribunal, las audiencias de homicidio donde interviene el pueblo, ese juez investido por la Constitución para actuar, para decir si es culpable o inocente. Tú ves que estos fallos nadie los critica. Nadie los critica y sin embargo son presididos por un juez lego, que es el que en realidad aplica lo que dice el pueblo. Okay. Con esto te quiero decir que nosotros debemos, para salvaguardar esta justicia, sí, tenemos que tomar medidas y realmente hacer un cambio en lo que es la administración de justicia y cómo se escogen a los magistrados.